¿Te imaginas vender tu casa pero seguir viviendo en ella como si nada tuviera cambiado? Sí, es posible. Suena raro, pero te voy a explicar en términos muy fáciles. Prácticamente vendes tu propiedad, pero sigues con el derecho de poder vivir en ella. Es decir, quien ha comprado no podrá cambiarse para ella hasta que tú fallezcas o hasta que tú decidas no vivir más en la propiedad. Esto se llama nuda propiedad. Será vender la nuda propiedad y quien tiene el derecho de vivir en ella tiene el derecho de usufructuario. ¿Ya has pensado en tener un dinero extra sin cambiarse de tu casa? Esa es la venta de la nuda propiedad. Hoy te explicaré quién vende de esta forma. Generalmente son personas mayores que necesitan dinero para mejorar su calidad de vida y aumentar un poco su pensión. Al vender la nuda propiedad tiene liquidez inmediata y lo mejor de todo es que sigue viviendo en la casa. Es una manera muy inteligente de tener ingresos sin sacrificar su calidad de vida. Y te preguntarás, ¿quién compra una propiedad sin vivir en ella? Pues te sorprenderá saber que hay muchos inversores interesados en este tipo de operaciones. Quien compra la nuda propiedad son personas o empresas que piensan inversiones a largo plazo, porque al comprar pago mucho menos de lo que es el precio real del mercado, pero por otro lado tienen que esperar que la persona que vive, que tiene el usufructo, o fallezca o se vaya de la casa. Es una inversión, por supuesto, pensada para quien no necesita vivir en la propiedad en ese exacto momento, pero quiere un valor asegurado a futuro. Estás garantizando la zona y garantizando un precio por debajo del mercado. Si yo te dijera que puedes encontrar una propiedad con 50% de descuento, ¿me lo creerías? Pues en este vídeo te voy a enseñar cómo. Vamos a un ejemplo súper rápido. Idealista, busca Eixample, nave esquerra de Eixample, filtro por pisos más baratos y aquí la primera que me sale ya es una nuda propiedad. Precio de venta 75.000 más 890 por mes, vitalicio. El usufructuario tiene 73 años y precio real de mercado tasado en 415.000 euros. Buscamos en Google esperanza de vida en España, nos sale 84 años de edad. Cogemos la calculadora. 84 menos 73 nos queda 11 años. Multiplicamos por 12, que sería la cantidad de meses. Multiplicamos los meses por 890, que sería el alquiler. Total 117.000. Más 75, que es la compra, 192.000 euros. Para un piso que valía 415, aún estamos por debajo de la mitad del precio. Comprar o vender una nueva propiedad parece una buena idea, ¿verdad? Pero como cualquier transacción, hay errores que debe evitar. Te los cuento en este vídeo. El primero sería no tener una asesoría jurídica. Esto puede hacer que tanto el vendedor cuanto el comprador no entiendan muy bien sus derechos. Otro error es no revisar bien las condiciones del usufructo. ¿Quién se encarga de los gastos de mantenimiento? ¿Quién se encarga del IVA? Y etc. Por eso, antes de comprar o vender, asegúrate de que el contrato está bien redactado y que no vas a tener problemas futuros. Si estás comprando una nueva propiedad, es importante que analices algunos puntos para evitar estos riesgos. Por primero, revisar la edad del usufructo, es decir, la persona, el usufructuario, que quedará viviendo en la casa. Eso es fundamental para calcular más o menos el tiempo que vas a esperar hasta que puedas adquirir la propiedad. Por segundo, revise el estado de la casa y el valor actual del mercado. Yo lo que aconsejo también es mirar un poco el barrio y si hay un crecimiento de precios en el barrio. Y por tercero, revisar bien el contrato y asegurar que has entendido muy bien las condiciones que estarán en el contrato tanto para el usufructuario cuanto para el comprador. Si toma en cuenta esos factores, vas a tener una inversión segura y rentable. Si te estás preguntando cómo es el proceso de vender o comprar una nueva propiedad, te lo voy a explicar de una manera súper sencilla. Primero, el comprador y el vendedor tienen que acordar las condiciones y el precio de la propiedad. Enseguida, ambos acuden al notario para firmar el contrato. A partir de este momento se formaliza la venta. A partir de ese punto, el comprador obtiene la propiedad, pero el usufructuario sigue viviendo en ella. Y finalmente, todo queda registrado en el registro de la propiedad. Como ves, es un proceso muy sencillo, lo puedes hacerlo o puedes consultarme y te ayudo con todo. Para entender bien qué es la nuda propiedad, tienes que entender por otro lado lo que es el usufructo o usufructuario. El usufructo es el derecho que tiene una persona de vivir o rentar o usufructuir de esa propiedad, aunque así no sea el dueño de la propiedad. En el caso de vender la nuda propiedad, el usufructo o el usufructuario, que sería la persona que ha vendido, aún tiene el derecho de vivir en ella. Eso significa que la persona que ha comprado, aunque sea el nuevo propietario, no podrá usufruir o entrar en la propiedad hasta que termine el contrato del usufructuario, que sería o cuando fallezca o depende de lo que ha acordado en el contrato. Esa es la clave que hace posible que alguien pueda vender su casa y aún seguir viviendo en ella. Ventajas de vender una nuda propiedad para el vendedor. Es en caso si tienes una casa, necesita una liquidez, pero quieres seguir viviendo en ella. Entonces, vender la nuda propiedad puede ser muy interesante y una opción bastante rentable. Al venderla, tienes que vender por un bajo del precio de mercado, pero sigues viviendo en ella hasta que fallezcas y tienes una liquidez inmediata. En los contratos se suele acordar que el mantenimiento y el IVA se paga la parte que ha comprado la propiedad. Estos ya son gastos extras que no necesitas preocuparte. Además de recibir una pensión de gobierno, tienes también acordado en el contrato un pequeño sueldo mensual, además de la liquidez de la venta de la propiedad. Y claro, acabas disfrutando del resto de tu vida con mucho más dinero en cuenta y un pequeño sueldo mensual que va entrando, además de lo que sería tu pensión. Ventajas de comprar una nueva propiedad para el comprador. Además de comprar una propiedad por el precio mucho más bajo del mercado, te dejaré aquí otras opciones también que son ventajas. La principal sería garantizar la zona que quieres, comprar una propiedad
de hecho entre 30 a 60% por debajo del precio del mercado. Impuestos sobre el patrimonio, no tienes que pagar el impuesto total, solamente por el precio que has pagado la nueva propiedad. Sobre el ITP pagarías mucho menos de lo que sería el ITP normal de una propiedad. Tampoco pagarías solamente lo que es la nueva propiedad, pero sí que hay un cálculo ahí referente a la edad del propietario y etcétera, bueno, del usufructo y etcétera. Y con base a esto se calcula el precio que vas a pagar de ITP. Así que si estás buscando una inversión segura y a largo plazo, esa puede ser una buena opción.